Entre 1932 y 1972, el gobierno americano dejó morir a 399 hombres negros de sífilis. Tenían la penicilina disponible desde los años 40. No se la dieron. Querían estudiar cómo avanzaba la enfermedad en cuerpos humanos sin tratamiento. Eso es solo el experimento número 1. El número 6 ocurrió en Guatemala, con guatemaltecos. Y hay una conexión directa con México que ningún libro de historia básico menciona. El número 11 se hizo en San Francisco, con bacterias pulverizadas desde un barco de la Marina, sin que nadie en la ciudad lo supiera. Y el número 18 no terminó en el siglo XIX, terminó en los años 70, cuando muchos de los que ven esto ya eran adultos. Según una investigación del propio Congreso americano, al menos 500,000 personas fueron utilizadas en experimentos de radiación, biológicos y químicos patrocinados por el gobierno federal. Hoy contamos 20 de ellos, con nombres, con fechas, con documentos. Empezamos. Los que nadie quiso ver. Experimento 1. Tuskegee. 40 años dejando morir a hombres negros de sífilis para estudiar la enfermedad. El gobierno tenía la cura y no se la dio. El estudio Tuskegee comenzó en 1932 en Alabama. El objetivo declarado era estudiar la progresión natural de la sífilis sin tratamiento en hombres negros. Se reclutaron 399 hombres negros con sífilis y 201 sin ella como grupo de control. Los participantes no fueron informados de que tenían sífilis. Se les dijo que recibían tratamiento para la sangre mala. En 1947, la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis. El estudio no se detuvo. Los investigadores continuaron durante 25 años más, asegurándose de que los participantes no recibieran tratamiento con penicilina. En algunos casos, cuando los participantes eran llamados al servicio militar y habrían recibido tratamiento automáticamente, el estudio intervino para que fueran excluidos del servicio, para que no recibieran la cura que habría terminado el experimento. El estudio fue expuesto en 1972 por un periodista, no por el gobierno, no por ninguna investigación oficial, por un periodista. En los 40 años del estudio, 28 hombres murieron directamente de sífilis, 100 murieron de complicaciones relacionadas, 40 esposas fueron infectadas, 19 hijos nacieron con sífilis congénita. El presidente Clinton pidió disculpas formales en 1997 a los supervivientes que quedaban, 65 años después de que empezara. Quédate porque el experimento número 3 ocurrió en Guatemala con guatemaltecos. Y el médico que lo dirigió es el mismo que dirigió parte del estudio Tuskegee. Experimento 2. Plutonio. El gobierno inyectó a 18 pacientes de hospital material radiactivo sin decirles lo que era. Los llamaron experimentos médicos. Entre 1945 y 1947, investigadores vinculados al Proyecto Manhattan inyectaron plutonio a 18 pacientes en hospitales americanos. No les dijeron lo que les inyectaban. En algunos casos se les dijo que era un tratamiento médico. En otros no se les dijo nada. El objetivo era estudiar cómo el cuerpo humano metabolizaba el plutonio. La razón era práctica. Los trabajadores que producían armas nucleares en las instalaciones del gobierno estaban siendo expuestos al material. El gobierno necesitaba saber cuáles eran los niveles de toxicidad y decidió obtener esa información de personas que no habían dado su consentimiento. Los participantes incluyeron a un hombre de 18 años que había sido ingresado por una fractura de pierna. Se le inyectó plutonio sin que él ni su familia lo supieran. Los documentos sobre estos experimentos fueron desclasificados por la administración Clinton en 1993, 48 años después. El gobierno reconoció que los experimentos habían ocurrido. No procesó a nadie, no compensó adecuadamente a las familias afectadas, solo reconoció y siguió adelante. Suscríbete porque el experimento número 5 es el más perturbador para cualquier persona que viva en una ciudad latinoamericana, porque los mismos médicos operaban en ambos lados de la frontera. Experimento 3. Guatemala.
El gobierno americano infectó deliberadamente a guatemaltecos con sífilis y gonorrea entre 1946 y 1948. Este experimento conecta directamente con América Latina. Entre 1946 y 1948, el gobierno americano realizó experimentos médicos en 1900 de Guatemala. El Dr. John Cutler, que también participó en el estudio Tuskegee, dirigió una operación en la que guatemaltecos fueron infectados deliberadamente con sífilis, gonorrea y cancroide, sin su consentimiento. Los sujetos incluían soldados, prisioneros, pacientes psiquiátricos y trabajadoras sexuales. En algunos casos, los sujetos eran infectados a través de relaciones sexuales con personas ya enfermas, en otros a través de inoculaciones directas en la piel. El objetivo era el mismo que en parte del estudio Tuskegee: estudiar si la penicilina podía usarse para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Aproximadamente 1.500 personas fueron infectadas. El experimento fue descubierto en 2010 por la investigadora Susan Reverby, que encontró los registros en archivos de una universidad, no en archivos del gobierno, en archivos universitarios donde Cutler había depositado sus documentos personales. La secretaria de Estado Hillary Clinton pidió disculpas formales al gobierno de Guatemala ese mismo año. La investigación guatemalteca solicitó que los responsables fueran procesados. Ninguno de los que supervisaron el experimento fue juzgado. Todos habían muerto antes de que el caso saliera a la luz. Experimento 4. Radiación en pacientes de cáncer. El Pentágono sometió a pacientes enfermos a dosis masivas de radiación para estudiar sus efectos militares. En la década de 1960, el Pentágono llevó a cabo experimentos en los que sometió a pacientes de cáncer sin recursos a dosis de radiación extremadamente altas. Los niveles eran entre 50 y 100 veces superiores a lo que cualquier protocolo médico consideraba aceptable. El objetivo no era tratar el cáncer, era estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano para aplicaciones militares. Los pacientes, que eran mayoritariamente personas de escasos recursos que buscaban tratamiento médico, no fueron informados de que participaban en un experimento militar. Se les dijo que recibían tratamiento experimental para su cáncer. Los efectos documentados incluyen dolor extremo, náuseas severas, pérdida de cabello, quemaduras internas y en varios casos la aceleración de la muerte de personas que podrían haber vivido más sin el tratamiento. El experimento fue financiado por el Departamento de Defensa. Los documentos que lo describen fueron desclasificados en los años 90 como parte de la revisión de la Comisión de Radiación Humana establecida por el presidente Clinton. La comisión encontró docenas de experimentos similares realizados en hospitales de todo el país entre los años 40 y los 70. 500,000 personas en total, según la investigación del propio Congreso americano. Experimento 5. MKUltra. La CIA pasó 20 años experimentando con control mental en ciudadanos sin su conocimiento, incluyendo dosis masivas de LSD. El proyecto MKUltra es el más famoso de todos los experimentos que el gobierno americano realizó en sus ciudadanos, activo entre 1953 y 1973. La CIA lo diseñó para desarrollar técnicas de control mental que pudieran ser usadas en espionaje y operaciones encubiertas. Los métodos incluían LSD administrado sin conocimiento del sujeto, hipnosis, privación sensorial prolongada, electroshocks, drogas combinadas con técnicas de tortura psicológica. Los sujetos incluían prisioneros, pacientes psiquiátricos y ciudadanos ordinarios a los que se les administraba LSD en bares, hospitales y en sus propios hogares sin que supieran lo que estaban tomando. La Operación Midnight Climax fue un subproyecto de MKUltra en el que la CIA instaló apartamentos en San Francisco y Nueva York, contrató a prostitutas para atraer clientes y les administraba LSD mientras agentes de la CIA los observaban a través de espejos de una sola vía. El objetivo declarado era estudiar los efectos del LSD en sujetos que no sabían que lo estaban tomando. La realidad era que la CIA experimentaba con seres humanos en un escenario diseñado para que las víctimas no tuvieran ninguna posibilidad de consentir ni de escapar.
El programa fue expuesto en 1977 por una investigación del Congreso americano. El director de la CIA había ordenado destruir la mayoría de los archivos de MKUltra en 1973. Algunos documentos sobrevivieron por accidente, fueron archivados en el lugar equivocado, y cuando la orden de destrucción llegó, esos documentos no estaban donde tenían que estar. Sin ese accidente administrativo, MKUltra probablemente seguiría sin ser conocido. Suscríbete porque el experimento número 8 es el que más directamente afectó a comunidades de origen latino en Estados Unidos. Bloque 2. Los que nadie nombra. Experimento 6. San Francisco, 1950. La Marina pulverizó bacterias sobre la ciudad durante 6 días. Al menos una persona murió. En septiembre de 1950, durante 6 días consecutivos, un barco de la Marina americana navegó frente a la costa de San Francisco, pulverizando nubes de Serratia marcescens, una bacteria usada como modelo de agente biológico simulado. El objetivo era estudiar cómo un ataque biológico real se dispersaría sobre una ciudad importante. Los 2 millones de habitantes de San Francisco no fueron informados de nada. La Marina consideró el experimento un éxito. Confirmó que la bahía de San Francisco era vulnerable a un ataque biológico de ese tipo. En las semanas siguientes al experimento, el Hospital Stanford de San Francisco documentó 11 casos de infección por Serratia marcescens, una bacteria que el hospital no había visto nunca antes. Uno de los pacientes, Edward Nevin, un hombre de 75 años que había ingresado por una operación de próstata, desarrolló una infección sistémica y murió. Su familia demandó al gobierno en los años 70 cuando los experimentos salieron a la luz. El tribunal desestimó la demanda. El gobierno argumentó que la Serratia marcescens era considerada en ese momento como no patogénica. Lo que no mencionó es que ya en ese momento había estudios que cuestionaban esa clasificación. El gobierno nunca reconoció formalmente la muerte de Edward Nevin como consecuencia del experimento. Experimento 7, Minneapolis y otras ciudades. El ejército dispersó zinc cadmium sulfide sobre barrios residenciales durante años. Era tóxico. Entre 1953 y 1969, el ejército americano realizó más de 200 pruebas de dispersión de sustancias químicas en ciudades de todo el país. El producto más utilizado fue el zinc cadmium sulfide. Los experimentos se realizaban desde automóviles, desde aviones y desde edificios, en barrios residenciales, sin informar a los habitantes. El objetivo era estudiar el comportamiento aerodinámico de agentes químicos en entornos urbanos. El zinc cadmium sulfide es tóxico. Estudios posteriores documentaron un aumento en las tasas de cáncer en algunas de las zonas donde se realizaron los experimentos. En St. Louis, Missouri, el ejército dispersó zinc cadmium sulfide específicamente sobre barrios de población negra y pobre. Cuando los documentos salieron a la luz en los años 90, los investigadores que revisaron los datos de salud de esas zonas durante el periodo posterior a los experimentos encontraron tasas de cáncer que merecían análisis. El ejército americano argumentó que los niveles usados eran demasiado bajos para causar daño. Las familias de los barrios afectados no pudieron obtener ninguna compensación. No había forma de probar causalidad directa, y el sistema que había diseñado los experimentos no estaba inclinado a buscarla. Experimento 8. Puerto Rico. Un médico americano infectó a cientos de puertorriqueños con células cancerígenas en 1931. 13 murieron. En 1931, el Dr. Cornelius Rhoads recibió financiación del Instituto Rockefeller para realizar una serie de experimentos en Puerto Rico. Rhoads infectó a cientos de ciudadanos puertorriqueños con células cancerígenas. 13 de ellos murieron. Lo que convierte este caso en único no son solo los experimentos. Es una carta que Rhoads escribió a un colega en Boston en noviembre de 1931. En esa carta, describía a los puertorriqueños con un lenguaje que los historiadores han documentado como uno de los textos más explícitamente racistas producidos por un científico americano del siglo XX.
Y en esa carta decía haber hecho lo mejor que podía para adelantar el proceso de exterminio de la población, matando a algunos y trasplantándoles el cáncer a otros. Esa carta fue descubierta décadas después. Rhodes nunca fue procesado por los experimentos. Al contrario, fue nombrado director del principal centro de investigación del cáncer americano. Recibió la medalla de la Legión del Mérito del Ejército americano y durante décadas fue considerado uno de los grandes pioneros de la oncología americana. El debate sobre si la carta era una exageración macabra o la descripción literal de lo que hacía nunca se resolvió satisfactoriamente, pero los experimentos ocurrieron, y las víctimas eran puertorriqueñas, no americanas del continente. Suscríbete porque el experimento número 12 es el que mejor demuestra que el sistema que permitía estos experimentos no distinguía entre sus ciudadanos según su origen, su raza o su país. Los trataba a todos como material disponible. Experimento 9. Mujeres embarazadas y hierro radiactivo. Los investigadores estudiaron cómo la radiación atravesaba la placenta, sin decirles nada a las madres. En la década de 1940, investigadores americanos reclutaron a mujeres embarazadas para un estudio que describieron como rutinario. A las mujeres se les daban bebidas que contenían trazas de hierro radiactivo. El objetivo era estudiar cómo el radioisótopo atravesaba la placenta y afectaba al feto. Las mujeres no fueron informadas de que consumían material radiactivo. Los efectos documentados en algunos casos incluyen cáncer en las madres y complicaciones graves en los recién nacidos. Este experimento es parte de la categoría más amplia de experimentos con radiación en mujeres embarazadas, que la Comisión de Radiación Humana de los años 90 encontró habían sido realizados en hospitales de todo el país. La magnitud del programa era mayor de lo que cualquier investigación previa había establecido. No eran casos aislados, era un sistema, con financiación, con instituciones, con investigadores y con víctimas que en la mayoría de los casos nunca supieron que habían sido sujetos de experimentos, porque los médicos que las atendieron nunca se lo dijeron, y el sistema que los supervisaba no tenía ningún interés en que lo supieran. Experimento 10. Soldados americanos y gas mostaza. El ejército probó armas químicas en sus propias tropas. Clasificó los resultados durante 50 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército americano realizó experimentos con gas mostaza en sus propias tropas. Los experimentos se describieron a los participantes como pruebas de equipamiento. No se les dijo que eran experimentos con armas químicas. Los soldados que participaron firmaron formularios de confidencialidad. Fueron amenazados con baja deshonrosa si hablaban de lo que habían vivido. Y el ejército clasificó los resultados de los experimentos durante más de 50 años. Lo que los documentos desclasificados en 1993 revelaron fue que los experimentos habían sido organizados por raza. Los soldados eran separados en grupos según su origen étnico: negros, japonés-americanos, puertorriqueños, blancos, para estudiar si había diferencias en cómo los distintos grupos respondían a la exposición al gas mostaza. La premisa del experimento era racista. Los métodos eran ilegales bajo el derecho internacional, y los soldados que los vivieron pasaron décadas sin poder hablar de ello porque el documento que habían firmado les prohibía hacerlo. Algunos de ellos murieron con enfermedades crónicas relacionadas con la exposición, sin recibir nunca ningún reconocimiento oficial de que su sufrimiento tenía una causa identificada y conocida. Los más recientes. Experimento 11. MKUltra en Canadá. La CIA pagó a un psiquiatra para borrar la mente de pacientes y escribir de nuevo su personalidad desde cero. El Dr. Ewen Cameron era el psiquiatra más respetado de Canadá en los años 50, presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, director del Instituto Allen Memorial en Montreal y receptor de fondos secretos de la CIA para realizar experimentos de lo que él llamaba psicodinamia. El objetivo era borrar la mente del paciente y reprogramarla desde cero. El proceso incluía inducción al coma con drogas durante semanas o meses,
electroshocks a niveles entre 30 y 40 veces superiores a los normales, reproducción continua de cintas con mensajes simples durante horas, privación sensorial prolongada. Las víctimas eran pacientes del hospital que buscaban tratamiento, no voluntarios para un experimento militar, personas que habían llegado con depresión o ansiedad leve. Los efectos documentados incluyen amnesia severa, pérdida de identidad, regresión a estados infantiles, olvido de cómo hablar, caminar y comer. Las víctimas olvidaron a sus padres, olvidaron sus propias familias, olvidaron quiénes habían sido. Cameron eligió pacientes canadienses porque la CIA consideraba demasiado arriesgado realizar estos experimentos en ciudadanos americanos. Las víctimas y sus familias demandaron al gobierno canadiense y a la CIA en los años 80. Recibieron compensaciones económicas parciales. Ninguno de los responsables fue procesado penalmente. Cameron murió en 1967 durante una excursión de montaña, sin haber enfrentado ninguna consecuencia legal. Suscríbete porque el experimento número 15 es el que más directamente conecta con la historia de América Latina que hemos contado en este canal y que nunca habías visto en este contexto. Experimento 12. Mosquitos portadores de fiebre amarilla. El ejército los soltó sobre ciudades de Florida y Georgia. Niños nacieron muertos. En la década de 1950 y 1960, el ejército americano realizó experimentos de dispersión de insectos en áreas residenciales. En Savannah, Georgia, y en Avon Park, Florida, el ejército soltó millones de mosquitos portadores de fiebre amarilla y dengue sobre barrios residenciales, sin informar a sus habitantes. Los efectos documentados incluyen problemas respiratorios masivos, fiebre tifoidea y en algunos casos, bebés nacidos muertos. Después de los ataques, militares disfrazados de trabajadores sanitarios llegaban a las zonas afectadas, no para ayudar a las víctimas, para estudiar los efectos a largo plazo. Los afectados no sabían que los hombres que decían haber venido a ayudarlos eran en realidad los investigadores del experimento que los había enfermado. Cuando los documentos salieron a la luz en los años 70, el ejército los calificó como pruebas de defensa biológica, no como ataques a su propia población. La diferencia entre defensa y ataque, cuando los sujetos son tus propios ciudadanos sin su conocimiento, es una diferencia que el ejército americano nunca explicó satisfactoriamente. Experimento 13. Agente naranja en prisioneros de Filadelfia. El mismo producto químico que destruyó a los veteranos de Vietnam fue probado en presos. El agente naranja fue el herbicida tóxico que el ejército americano usó masivamente en Vietnam. Sus efectos devastadores en los veteranos americanos y en la población vietnamita son uno de los episodios más documentados de la historia militar reciente. Lo que menos se menciona es que antes de usarlo en Vietnam, el gobierno americano lo probó en prisioneros. Entre 1951 y 1974, el Dr. Albert Kligman dirigió experimentos en la prisión de Holmesburg, en Filadelfia, usando dioxina, uno de los componentes del agente naranja. Los presos recibían pagos por participar, no eran completamente voluntarios. Las condiciones de una prisión no permiten el consentimiento verdaderamente libre. Pero en aquellos años, el sistema legal americano no lo consideraba un problema. Los efectos documentados incluyen cloracné severa, lesiones internas y en algunos casos daños a largo plazo que los exprisas reclamaron sin éxito durante décadas. Kligman continuó su carrera académica en la Universidad de Pensilvania, nunca fue procesado, y los experimentos de Holmesburg son parte de un historial más amplio de experimentación en prisioneros que el gobierno americano autorizó durante décadas porque los prisioneros eran una población conveniente, cautiva, disponible y sin poder efectivo para negarse. Experimento 14. Pruebas nucleares y lluvia radiactiva sobre poblaciones civiles. El gobierno sabía del riesgo y lo clasificó. Las pruebas nucleares americanas en el Pacífico en los años 50 son historia conocida. Lo que es menos conocido es lo que el gobierno sabía y ocultó sobre sus efectos.
La prueba Castle Bravo de 1954 fue la detonación de una bomba nuclear 1000 veces más potente que la de Hiroshima. La nube radiactiva cubrió un área mucho más grande de lo esperado. 239 residentes de islas cercanas fueron expuestos a niveles de radiación 580 veces superiores a lo considerado seguro. Los documentos desclasificados posteriormente muestran que el gobierno americano sabía del error de cálculo antes de que los residentes fueran evacuados. No los evacuó inmediatamente, esperó. Y cuando finalmente llegó la ayuda, los documentos internos del gobierno muestran que parte del objetivo era estudiar los efectos de la exposición en seres humanos. Las víctimas de las islas del Pacífico presentaron tasas extraordinariamente altas de cáncer tiroideo, abortos espontáneos y malformaciones. El gobierno americano pagó compensaciones décadas después, y documentos clasificados de la época muestran que el Servicio de Salud Pública tenía instrucciones de decirle a las personas expuestas a la lluvia radiactiva que sus enfermedades eran psicosomáticas, neurosis, no consecuencias de la exposición. Suscríbete porque el experimento número 17 demuestra que los mismos patrones que hemos visto en todos los casos anteriores se aplicaron también en América Latina, en Colombia específicamente, los que conectan con Latinoamérica. Experimento 15, Operación Midnight Climax en detalle. La CIA puso apartamentos en ciudades americanas para dosificar a ciudadanos con LSD sin que supieran nada. Ya mencionamos este subproyecto de MK Ultra, pero merece su espacio propio porque es el que más directamente ilustra la mentalidad que producía estos experimentos. La CIA alquiló apartamentos en San Francisco y en Nueva York, los decoró con espejos de una sola vía, instaló cámaras de observación, contrató prostitutas para atraer clientes, y a esos clientes, sin que lo supieran, les administraba LSD. Los agentes de la CIA observaban desde detrás de los espejos, tomaban notas, estudiaban los efectos de la droga en personas que no sabían que estaban bajo sus efectos. El objetivo declarado era desarrollar técnicas de interrogación. Lo que los documentos de la investigación del Congreso muestran es que los resultados de esos experimentos nunca produjeron ninguna técnica de interrogación efectiva. Fueron años de experimentos que no funcionaron y que dañaron a personas que no tenían ni idea de que estaban siendo usadas. El jefe de la mafia de Boston, Whitey Bulger, fue uno de los participantes involuntarios de MK Ultra. Estaba preso cuando le administraron LSD. En una entrevista posterior, describió alucinaciones que lo aterrorizaron durante días. Escribió cartas a las autoridades del experimento suplicando que lo detuvieran. Sus cartas están en los archivos del caso. El experimento continuó, no porque sus resultados fueran prometedores, sino porque la CIA había creado una estructura que se había vuelto autónoma y que nadie con autoridad suficiente quería o podía detener. Experimento 16. Operación Paperclip. El gobierno americano contrató a científicos nazis después de la guerra para continuar sus experimentos en suelo americano. La Operación Paperclip es el nombre del programa secreto por el que el gobierno americano reclutó a más de 1.600 científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era evitar que esos científicos y sus conocimientos llegaran a la Unión Soviética. El problema era que muchos de esos científicos habían participado directamente en los experimentos médicos de los campos de concentración. El sistema de documentación de la Operación Paperclip fue diseñado para borrar o minimizar los antecedentes criminales de esos científicos, para hacer posible que entraran a Estados Unidos sin ser procesados por sus crímenes de guerra. Varios de esos científicos continuaron realizando investigaciones en instalaciones militares americanas. Los detalles de qué experimentos realizaron en suelo americano siguen siendo parcialmente clasificados. Lo que sí está documentado es que el sistema que había condenado los experimentos nazis en Nuremberg contrató a sus autores y les pagó para continuar trabajando, y que el Código de Ética Médica de Nuremberg
elaborado después de los juicios para establecer los principios del consentimiento, informado en investigación médica, fue ignorado sistemáticamente por el mismo gobierno que había diseñado ese código. Experimento 17, Colombia y la CIA. Los experimentos de psicología y control de conducta que la CIA realizó en América Latina. Ya documentamos en el video anterior que la CIA tenía bases secretas en Bogotá y otras ciudades latinoamericanas. Lo que ese contexto implica para la historia de los experimentos de MK Ultra es una pregunta que los historiadores están ahora haciendo con más evidencia disponible. Los documentos de MK Ultra muestran que la CIA buscaba activamente localidades fuera de Estados Unidos para realizar sus experimentos más controvertidos. La razón era la misma que usaron con el Dr. Cameron en Canadá. Consideraban que era más seguro políticamente realizar ciertos experimentos fuera del territorio americano. La destrucción masiva de archivos de MK Ultra en 1973 hace imposible saber con certeza completa qué operaciones específicas se realizaron en América Latina. Pero los documentos que sobrevivieron muestran que había subproyectos activos en países latinoamericanos durante los años de operación del programa, y los documentos desclasificados de 2025 sobre la CIA en México confirman que la agencia colaboraba con los servicios de inteligencia locales de formas que incluían operaciones en territorio latinoamericano que sus propios supervisores no conocían completamente. La historia completa de los experimentos de la CIA en América Latina todavía no está disponible, pero la evidencia disponible sugiere que el laboratorio no era solo americano. Suscríbete, porque el experimento número 19 es el que más recientemente terminó y el que más directamente conecta con el presente. Experimento 18. Esterilizaciones forzadas de mujeres nativas americanas. No terminaron en el siglo XIX, terminaron en 1976. Ya lo hemos documentado en videos anteriores de este canal, pero en el contexto de los experimentos ilegales del gobierno americano merece un espacio específico. Entre 1970 y 1976, el Indian Health Service esterilizó a entre 25,000 y 50,000 mujeres nativas americanas, sin su consentimiento informado. Lo que lo conecta directamente con esta lista es la metodología. Los médicos del Indian Health Service eran médicos del gobierno americano, actuaban en instalaciones del gobierno americano, y aplicaban procedimientos que el gobierno americano financiaba, supervisaba y en ningún momento detuvo hasta que la investigación del Congreso los expuso. La lógica que producía los experimentos de Tuskegee, los experimentos de radiación y los experimentos de MK Ultra es la misma lógica que producía las esterilizaciones. La idea de que ciertas poblaciones eran material disponible para los objetivos del sistema, que su cuerpo, su salud y su futuro reproductivo podían ser gestionados por decisiones que se tomaban sin su conocimiento y sin su consentimiento, no porque fueran menos humanas, sino porque el sistema que tomaba esas decisiones había perdido la capacidad de verlas como completamente humanas. Experimento 19. Los experimentos de tortura post-11 de septiembre. La CIA usó a médicos para estudiar los efectos de sus métodos en los detenidos. Después del 11 de septiembre de 2001, la CIA desarrolló un programa de interrogación mejorada que el informe del Senado americano de 2014 documentó con detalle. Lo que ese informe reveló, que conecta este programa con la historia de los experimentos ilegales, es algo que la mayoría de las coberturas del caso omiten. Los médicos. La CIA no solo aplicó los métodos de interrogación, documentó sus efectos. Médicos militares monitorizaban a los detenidos durante y después de los interrogatorios, tomaban notas sobre sus reacciones fisiológicas, medían sus respuestas al dolor y a la privación, estudiaban sus límites antes de que la intervención médica fuera necesaria. Un investigador de médicos por los derechos humanos describió el patrón con una precisión que los documentos confirmaban. El primer crimen era la tortura. El segundo era usar esa tortura como investigación sin consentimiento. La utilización de médicos para optimizar la tortura viola el principio fundamental de la ética médica: no hacer daño.
Los médicos que participaron usaron la investigación como justificación para continuar, diciendo que sus observaciones podían establecer los límites seguros de los métodos, lo que en la práctica significaba que la ciencia se usaba no para proteger a los detenidos, sino para determinar cuánto podían sufrir antes de que el sufrimiento los inhabilitara para seguir siendo útiles. Experimento 20. El patrón. Lo que une a todos estos experimentos no es el periodo histórico, es la lógica que los produce. Los 20 experimentos de este video abarcan desde 1931 hasta los años 2000, 7 décadas, 8 presidentes, 2 partidos políticos y el mismo patrón en todos los casos. Primero, las víctimas siempre pertenecen a grupos vulnerables, negros, pobres, prisioneros, nativos, americanos, puertorriqueños, guatemaltecos, soldados sin recursos, pacientes psiquiátricos, mujeres embarazadas sin acceso a información, nunca los hijos de los congresistas, nunca los pacientes de los hospitales privados, nunca las personas con recursos para demandar al gobierno. Segundo, la clasificación de los documentos siempre dura el tiempo suficiente para que los responsables directos mueran antes de ser procesados. Tuskegee duró 40 años antes de ser expuesto. MKUltra destruyó sus archivos antes de que saliera a la luz. Los experimentos de radiación fueron clasificados durante 50 años. Tercero, cuando la exposición llega, la respuesta siempre es la misma: reconocimiento, disculpa, comisión de investigación, sin condenas. Ningún responsable de ninguno de estos experimentos fue juzgado y condenado penalmente, en ningún caso. Cuarto, el sistema se presenta cada vez como excepcional, como un caso aislado de científicos sin ética que actuaron fuera del sistema. Los documentos demuestran que el sistema no era la excepción, era el sistema, con financiación, con supervisión, con aprobación institucional. Eso es lo que hace estos 20 experimentos no solo perturbadores como casos individuales, sino imposibles de ignorar como retrato de un patrón que el sistema americano ha reconocido parcialmente y no ha cambiado completamente. 20 experimentos, 20 casos documentados en los que el gobierno americano usó a seres humanos como material de investigación sin su conocimiento y sin su consentimiento. Tuskegee, el plutonio, Guatemala, los pacientes de cáncer, MKUltra, San Francisco, Minneapolis, Puerto Rico, los soldados con gas mostaza, las pruebas nucleares, los prisioneros de Filadelfia, los mosquitos sobre Florida, la CIA en Canadá, las mujeres embarazadas, los detenidos post-11 de septiembre y el patrón que los une. Las víctimas siempre eran las más vulnerables. Los responsables nunca fueron juzgados. Los documentos siempre llegaron demasiado tarde. Al menos 500,000 personas según la investigación del propio Congreso americano, en experimentos de radiación, biológicos y químicos, patrocinados por el gobierno federal, en sus propios ciudadanos. Ese número no viene de ningún activista, viene de una investigación del Congreso de los Estados Unidos, y esa cifra, 500,000 personas, no es la historia de científicos locos que actuaron sin supervisión. Es la historia de un sistema que decidió que ciertas personas podían ser usadas sin preguntarles. Si estos 20 experimentos cambiaron lo que creías saber, suscríbete. La semana que viene contamos las 20 masacres de América Latina que el mundo no conoce, con fotos restauradas, con documentos reales y con historias que afectan directamente a los países donde muchos de los que ven esto tienen sus raíces.